y para el cual se están preparando, ¿cierto? Entonces, pues muy bienvenidos, bienvenidas a todos, todas. Y hoy tenemos la clase de razonamiento cuantitativo, ¿cierto? Digamos que está contenida dentro del gran área de matemáticas. Entonces, eh, hoy tenemos este contenido. La clase tiene una duración de 7 a 9 de la noche. Entonces, pues, los voy a dejar con la profe para que se presente y para que ustedes puedan interactuar de la mejor forma y les pueda resolver todas las dudas y preguntas que tengan al respecto. Entonces, no sé si don Víctor ya está por acá y la profe también se encuentran acá conectados a la reunión. Hola, buenas noches, Mauricio. Sí, señor. Yo soy la docente de matemáticas. Y Víctor también lo vi conectado por ahí. No sé si quiere hablar antes de mi intervención o inicio de una vez. Sí. No, no hay ningún problema. Si algún compañero o compañera tiene alguna pregunta sobre Profe, la se clase, escucha muy bajito tu volumen, casi no se escucha alto el volumen. ¿el mío, Wilson? No, el mío. Ahora se escucha mejor. Sí, ya se escucha mejor. Ya se Ah, escucha bueno. mejor. Entonces, si los compañeros o compañeras tienen alguna pregunta al respecto sobre la clase, la duración o algo así, pues Sí, profe, esperamos. ahora sí se escucha bien. Listo, ok. Entonces, pues, Catherine, dejamos a, a los compañeros y compañeras en tus manos para que puedas iniciar la clase. Entonces, bienvenida y gracias por tu puntualidad y pues, por compartir tus conocimientos. Entonces, te dejamos en manos de los compañeros y compañeras. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mauricio. Muchas gracias por la bienvenida. Bueno, compañeros y colegas, mi nombre es Caterine Cardona, soy licenciada en Matemáticas y Física y actualmente soy estudiante de la maestría en Matemáticas de la Universidad Tecnológica de Pereira. Me falta solamente el trabajo de grado. Em, y pues en esta oportunidad les voy a dictar este curso. Antes de empezar, me gustaría que cada uno se presentara así rápidamente, me contaran algo así relevante que los caracterice como docentes o a manera personal y ya para poder iniciar con el curso. Muchísimas gracias. Entonces empecemos con Sandra Hernández. Buenas noches para todos. Eh, Mi nombre es Sandra Patricia Hernández, soy de la ciudad de Bogotá. Tengo niveles de prejardín y me gustaría participar para el concurso docente y poder trabajar directamente con la SEP. Gracias. Muchas gracias. Continuamos con Patricia Rodríguez. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Discúlpame, ¿puedes repetir la pregunta? Si no te escuché. No, que se presentaran y dijeran algo relevante sobre su labor docente o su personalidad, ya algo así muy rápido. No, mira, pues mi nombre es Diana Patricia Rodríguez Padilla, pertenezco a la organización sindical Sinaltraeduco, hago parte del equipo de la junta directiva, estoy encargada de la parte de la Secretaría de Solidaridad. En este momento estoy trabajando en el Jardín Bochica con el nivel de prejardín. Genial. Muchísimas gracias, Patricia. Continuamos con Aide Avedaño. Está bien, Aide.
¿Será posible que nos puedas escribir por el chat? Bueno, entonces mientras la compañera nos escribe por el chat, seguimos con Dora Inés Martínez. Buenas noches, mi nombre es Dora Inés Martínez, trabajo en un jardín infantil y estoy interesada pues en realizar este curso para poderme presentar a la convocatoria que haga la Secretaría de Educación. Gracias. A ti, Dora, muchísimas gracias por tu participación. Continuamos con Patricia Castañeda. Buenas noches, mi nombre es Patricia, me conocen como Patti, soy maestra licenciada, trabajo en la Secretaría de Educación ya hace bastante tiempo, tengo nivel de prejardín y pues no, yo estoy muy feliz de los aprendizajes que puedo adquirir cada día. Muchas gracias. No, a ti, Patricia, muchísimas gracias. Seguimos con Ana Duarte Castro. Muy buenas noches. Buenas Como noches. bien lo dices, mi nombre es Ana Duarte, soy docente de humanidades en secundaria. Eh, Tengo una maestría en administración y proyectos educativos y actualmente realizo una especialización en neuropsicología educativa. Gracias. Uy, qué bien, profe. Continuamos con Wilson Gutiérrez. Compañero, buenas noches. Mi nombre es Wilson Gutiérrez, Buenas noches. soy licenciado en educación y actualmente soy el presidente de la organización sindical. Bueno, muy contento de estar aquí en este curso de formación en matemáticas para el concurso. Soy directivo docente de un colegio distrital en Bogotá. Me gusta mucho el deporte, estar en reuniones con los compañeros del sindicato, pasar tiempo con mi familia, bueno, todo esto. Actualmente estoy haciendo un doctorado en teología en la Universidad Javeriana y también hice una maestría en la Universidad de los Andes y soy abogado también, entonces estamos en este proceso de formación con todos los miembros del sindicato para apoyarlos para que todos puedan salir adelante con este concurso y pues podamos todos tener unas mejores ubicaciones laborales en Secretaría de Educación. Entonces, bienvenidos todos, compañeros, bienvenida, profe, también Caterina. Gracias. Ay, muchísimas gracias, Wilson. Un abrazo. Continuemos. ¿Quién quiere continuar? Porque ya se me perdió un poco el orden de la videoconferencia. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Jacqueline Galindo Trujillo. Soy licenciada en Pedagogía Infantil. Actualmente hago parte de la Junta Directiva de Sinaltraeduco. Soy la secretaria de organización. Muy contenta de realizar este curso, pues tengo muchas expectativas y pues con muchas ganas de aprender muchas cosas. Pues me he presentado a este concurso muchas veces y pues nunca paso porque siento que tengo muchas falencias a nivel de la matemática. Tal vez en mi época de estudiante de primaria y bachillerato no me enseñaron como a querer las matemáticas. Entonces, soy una persona que presento muchas dificultades en esta parte. Entonces, pues esto me ha generado pues mucha expectativa y pues la verdad me interesaría mucho aprender muchísimas cosas y ser una persona un poco más hábil en esta parte. Gracias, cedo la palabra. Muchas gracias, Jacqueline. Continuemos. ¿A quién le gustaría continuar? De pronto Marta o Jamie o Joana. Buenas noches, mi Buenas nombre es noches. Marta Isabel Hernández, soy licenciada en preescolar, especialista en pedagogía de la lúdica. Mi voz está un poco rara porque me sacaron hace como una hora una muela. Tengo la expectativa de aprender, avanzar y seguir trabajando por el bienestar de los niños.
Gracias. Muchas gracias, Marta. Continuemos. ¿Quién quiere continuar? Así algo rápido para que no nos tome mucho tiempo. Marta, Jamie, Joana, Diana González. Me interesa más que todo saber en qué nivel dictan clases o sí, a qué nivel de estudiante les dictan clases, ya sea preescolar, jardín, primaria o bachiller. Entonces, sí, Buenas noches. buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Ingrid Triviño, docente de apoyo educadora especial del distrito aquí en Bogotá. Yo trabajo con todo el tema de discapacidad y alteraciones en el desarrollo que tenemos en las instituciones educativas. Gracias. Muchas gracias, Ingrid. ¿Quién continúa? Ah, muchas gracias, Jamie. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Carlos Andrés Abella Romero, soy docente orientador en un colegio distrital, pues con muchísimas expectativas y muy agradecido con la organización por este curso y pues con las mayores expectativas de pues en aprender pues algo que de verdad en algunas personas genera mucha dificultad, que es en la parte de razonamiento cuantitativo, numérico. Entonces, con toda la energía. Muchas gracias. No, a ti, Carlos, muchas gracias. ¿Alguien más? Si de pronto alguien tiene malo el audio, lo pueden escribir por el chat. Y yo luego lo reviso. Muy ¿Cómo les buenas parece? noches. Buenas noches. Mi nombre es Oscar Pinilla. Actualmente me desempeño como docente de primaria de un colegio distrital de Bogotá. Tengo una especialización en informática educativa y una maestría en educación. Las expectativas, pues aprender un poquito más. Muchísimas gracias. No, a ti, Orlando. Muchísimas gracias. Profes, entonces, los que faltan por la intervención la pueden escribir por el chat como para que no nos tome muchísimo tiempo y podamos empezar con la clase. Bueno, profes, básicamente el curso se divide en 11 lecciones. El día de hoy vamos a ver la lección 1. Nos queda faltando un pedacito que en la próxima sección lo vemos en unos 5 o 10 minuticos. Entonces, la idea es que en cada clase veamos una lección. Si de pronto voy muy rápido y necesitamos de pronto pausar, si tienen algunas preguntas pueden levantar la manito, simplemente activar el micrófono. Entonces la idea es esa, que en cada bloque de 2 horas veamos una lección. Entonces la lección 1 tenemos numeración y operaciones con números naturales, que es lo que vamos a ver en esta clase. La lección 2, razonamiento lógico-matemático. La lección 3, razonamiento lógico-matemático 1. Lección 4, banco de preguntas. Lección 5, aprendiendo porcentajes. Lección 6, técnicas de conteo. Lección 7, habilidad analítica. Lección 8, acertijos. Lección 9, secuencia y racionamiento abstracto. Lección 10, representación de datos y tablas gráficas. Y lección 11, aprendamos ecuaciones. Entonces, básicamente estas son las 11 lecciones en las que nos vamos a dividir el curso. Vamos a empezar entonces, les voy a presentar pantalla. Bueno, profes, lección 1, matemáticas, docente encargado, Caterina Cardona Camelo. La lección 1, numeración y operaciones con números naturales.
Básicamente el objetivo de esta lección 1 es fortalecer bases. No nos vamos a dedicar en esta lección a resolver ningún tipo de problema que salga en las pruebas, sino que vamos a fortalecer bases. Y ya después de que todas las bases estén fortalecidas, ahí sí nos enfrentamos a los problemas como tal. Entonces, ¿cuál es la agenda de esta sección? La agenda de esta sección es, bueno, razonamiento lógico matemático, componiendo y descomponiendo números naturales, números enteros, fracciones, vamos también a ver operaciones con fracciones, operaciones también con números enteros, pero lo vamos a ver un poquito más adelante, números decimales y, como ya lo dije anteriormente, operaciones con fraccionarios. Entonces, el razonamiento matemático, lo que les estaba contando básicamente al principio, que lo que vamos a hacer en esta sección es fortalecer las bases, ¿sí? Y ya luego cuando ya todas las bases estén fortalecidas, nos vamos a pasar como tal a la práctica. Entonces, componiendo y descomponiendo números naturales. Antes de entrar en sí en el tema, ¿sí me están escuchando bien? Sí, señora. Bueno, vamos a Sí, ver, muy bien. entonces vamos a ver la definición de números naturales. La definición de números naturales son todos los números positivos, ¿sí? Con los que podemos contar. Pero el cero es natural. Algunos matemáticos no toman el cero como parte del conjunto de los números naturales, pero en la definición que nosotros vamos a utilizar, vamos a utilizar el cero como parte del conjunto de los números naturales. El conjunto de los números naturales sería el 0, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, ¿sí? Ese sería el conjunto de todos los números naturales. Entonces, ¿qué no incluyen los números naturales? No incluyen ni fraccionarios ni números negativos, solo los números positivos, ¿sí? Todos los enteros positivos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí o todo está muy claro? Continuamos. Bueno, entonces vamos a empezar con el sistema de numeración decimal. Entonces, cuando nosotros tenemos, vamos por acá si puedo editar el documento para rayarlo. Bueno, entonces, nosotros cuando tenemos un número, dependiendo de la posición, posee cierto nombre o número. Si tenemos la primera posición a la derecha, este le vamos a llamar unidad, a este le vamos a llamar decena, que es el 9, al 2 le vamos a llamar centena, aquí tenemos un puntico que significa que ya vamos a pasar a la unidad de 1000, luego vamos a pasar a la decena de 1000 y luego vamos a pasar a la centena de 1000. Luego aquí ya vamos a pasar, este puntito significa que ya vamos a pasar a la unidad del millón, decena del millón y centena del millón. Entonces la unidad viene siendo 90, 4, perdón, la decena 90, la centena 200, la unidad de 1000, 3000, la decena de 1000, 70.000, la centena de 1000, 600.000, unidad de 1000, serían 5 millones, 40 millones, decena de 1000, y 100 millones, centena de 1000. Entonces, básicamente, este sería el sistema numeracional decimal. Podemos continuar. Como cuando nosotros tenemos el ábaco, cuando ustedes les están enseñando de pronto a los chicos a ubicar en el ábaco, básicamente este sería el valor posicional de los números, ¿sí? Pero aquí todavía no estamos tomando los números decimales como tal, sino los números naturales. Ahora ya vamos a ver
Algo parecido, pero ya con los números decimales. ¿Continuamos o hay alguna duda? Igualmente yo luego les envío este documento. Bueno, antes de continuar, como ahora vamos a hacer la composición y descomposición de ciertos números, necesitamos saber cómo se pueden expresar con potencia de base 10. En este caso el 1 lo vamos a expresar como una potencia 10 a la 0. 10 a la 0, todo número elevado a la 0, siempre nos va a dar 1, ¿sí? 10 a la 1, ¿por qué 10 a la 0 nos va a dar 1? Porque no vamos a multiplicar el 10 ni una sola vez. Como no vamos a multiplicar el 10 ni una sola vez, entonces básicamente vamos a tener que cualquier número elevado a la 0 nos va a dar 1. Eso es definición como tal de potenciación. Luego 10 a la 1 nos va a representar el número 10. 10 al cuadrado o 10 a la 2, que nos va a representar básicamente estos dos ceros. 1000 nos daría 10 al cubo, 10.000, 10 a la 4, 100.000, 10 a la 5 y 1.000.000, 10 a la 6. ¿Vamos bien hasta ahí o hay alguna? Ya pueden notar que son cosas muy, muy elementales. ¿Bien hasta ahí o alguien tiene alguna duda? Vamos por acá. ¿Dónde está la página? Recuerden la definición de potenciación. Entonces aquí vamos a tener, perdón, vean. Aquí vamos a tener la base y aquí vamos a tener el exponente. Entonces, ¿cuántas veces vamos a multiplicar la base? La vamos a multiplicar B veces. Entonces, cuando tenemos 10 al cuadrado, lo que estamos haciendo es multiplicar 10 dos veces. Y básicamente 10 al cuadrado nos daría 100. Y se representa de esta manera. Es importante que tengamos esto claro. No creo que nadie tenga ninguna duda. ¿Cómo se representaría este número? ¿Quién me ayuda? ¿Cómo podrían representar este número? ¿10 a la qué? ¿Cuál sería el valor del exponente? 10 a la 6. ¿Cuántos ceros tenemos? ¿Cómo tenemos? A la 9. 3, 10 a la 4, 9. 5, 6, 7, 8, 9. Sería 10 a la 9. Muy bien. Entonces, básicamente sería eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o hasta ahí todo está claro? ¿Todo claro? Bueno, entonces cuando nosotros vamos a tomar la unidad o el primer dígito, cuando estamos realizando la composición o la descomposición, la unidad la vamos a multiplicar por 10 a la 0. ¿Por qué por 10 a la 0? Porque como es 10 a la 0 representa la primera posición en el abajo, es decir, la unidad, porque 10 a la 0 pues nos va a dar 1, que básicamente representa la unidad. Pero, ¿qué pasa cuando nos pasamos al segundo dígito, que nos va a representar las decenas? Como nos va a representar las decenas, ya no vamos a tener la potencia a la 0, sino que vamos a tener 10 a la 1, que nos representan las decenas, ¿sí? Entonces, el 2 lo vamos a multiplicar por 10 a la 1, el 3 por 10 a la 2, que nos va a representar las centenas, y las centenas básicamente sería 10 a la 2, que serían 100. Ahora vamos a tener el cuarto dígito, unidad de 1000.
que nos representaría 1000 como tal. Y el quinto dígito, que sería 10 a la 4, que nos representaría 10.000, que sería decena de 1000, lo que hablábamos al inicio. Y centena de 1000, que sería 10 a la 5, que sería 100.000. Nos daría el sexto dígito y así sucesivamente hacia la izquierda. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O hasta ahí vamos claros? Entonces, la unidad, que sería el primer dígito, está relacionado con la base o la potencia 10 a la 0. El segundo dígito con 10 a la 1, que representaría la decena, y así sucesivamente como estábamos hablando. Ahora vamos a analizar el número 6802. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener, como el 2 sería la unidad, aquí abajo está la respuesta, pero lo vamos a analizar nosotros. ¿Con qué base o con qué potencia vamos a representar el 2, que sería la unidad? Sería con 10 a la 0. ¿Con qué potencia de base 10 vamos a representar el 0, que está ubicado en la decena? ¿Con 10 a la qué? A la 1. 10 a la 1, muy bien. El 8, 10 a la 2. Muy bien. ¿Y el 6? 10 a la 3. 10 a la 3, muy bien. Entonces, esta sería una de las descomposiciones. Entonces, tendríamos 2 por 10 a la 0, que nos va a representar la unidad. 0 por 10 a la 1, que nos va a representar la decena. Y vamos a tener 8 por 10 al cuadrado, que nos va a representar la centena. Y 6 por 10 al cubo, que nos va a representar la unidad de 1000. ¿Vamos bien hasta ahí o alguien tiene alguna duda? Bien. Bueno, entonces ahora vamos a analizar el siguiente número. Pero ahora, entonces vamos a analizar el siguiente número. Empecemos. Este número lo vamos a utilizar en toda la sección, porque ahora con este número también vamos a hacer la descomposición. Hay dos clases de descomposición, una adictiva y una por potencia. Entonces, atención aquí a este número. Entonces, vamos a tener el 7, está ubicado en la unidad, entonces lo vamos a representar con 10 a la 0. El 1 está en la parte de la decena y lo vamos a representar con 10 a la 1. El 9, ¿con qué exponente vamos a poner la base 10? 10 a la 2. 10 a la 2, muy bien. El número 4. 10 a la 3. 10 a la 3, muy bien. El número 6. 10 a la 4. 10 a la 4, excelente. El 0. 10 a la 5. 10 a la 5. 10 a la 5, excelente. El 9. 10 a la 6. 10 a la 6, muy bien. El 2. 10 a la 7. 10 a la 7, muy bien. Y el 3. 10 a la 8. 10 a la 8, excelente. Bueno. Bueno, entonces aquí tenemos este número representado en el valor posicional. Entonces tenemos unidades, decenas, centenas, unidad de 1000,
decena de mil, centena de mil, unidad de millones, centena de millones, digo decena de millones y centena de millones. Entonces este número se lee 329.000 millones, 64.917, perdón, 329.064.917. Ahora nos vamos para la descomposición de un número natural. Vamos a utilizar el mismo número. Existen dos formas de descomponer. Está la forma adictiva y la polinómica. Para descomponer un número, en cualquiera de estas dos formas, escribimos el valor posicional de cada cifra. Es decir, lo que hicimos aquí arriba. Entonces aquí ya escribimos el valor posicional de cada cifra. Entonces vamos a añadir una hoja. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con la unidad, que sería el 7. Entonces tenemos 7 y los vamos a empezar a sumar. Entonces tenemos 7 más el 1, que en realidad representa, yo borro algo acá, que me faltó algo acá, tenemos el 7 y lo vamos a multiplicar por el valor posicional, que en este caso sería 10 a la 0, más, vamos a tomar el 1 y lo vamos a multiplicar por el valor posicional. ¿Cuál es el valor posicional del 1? Ya lo hicimos arriba, 10 a la 2, digo, perdón, 10 a la 1 porque la decena, muchísimas gracias, profe, más 9 por 10, ¿a la qué? ¿Que la centena? A la 2. 3. A la 2, muy bien, más 4 por 10 a la qué? 3. Por 10 a la 3, muy bien, que serían las unidades de 1000. Ahora el 6, que son las decenas de 1000, serían 6 por 10 a la qué? 4. A la 4, muy bien, más 0, que en la forma adictiva el 0 no cuenta como dígito, simplemente ponemos más 0 y continuamos. Pero cuando estamos haciendo la forma polinómica, que es con las potencias, sí se cuenta el 0. Entonces tenemos acá, más 9 A la 6. Por 10 a la 6. muy bien, por 10 a la 6, muy bien, más 2 por 10 a la 7. muy bien, más 3 por 10 a la 8. Entonces, eso lo representaríamos como 7 más 10 más 900 más 4000, 60.000, el 0 no lo tomamos, tenemos más 60.000, más 0, más 9 millones, más 30 millones. hay el 2, faltaría el 2.
serían 20 millones. Ya. Y el 300 último, millones. que serían 300 millones. Excelente. Bueno, chicos, entonces básicamente esta parte sería la descomposición de forma adictiva. Sería esta parte de acá. Y la descomposición polinómica sería exactamente igual a esta, no a la de abajo, sino a esta. Lo único que cambia es que el 0 sí se toma. Entonces vamos a tener en la parte polinómica exactamente lo mismo. Tendríamos esto, pero esto lo debemos representar como lo tenemos aquí representado. 10 a la 0, 10 a la 1, 10 a la 2. Entonces lo vamos a representar de esta manera, pero pueden observar que aquí sí se toma el 0. En cambio arriba no se tomaba el 0, solo ponían más 0. O simplemente lo pueden omitir. También la forma polinómica sí se debe tomar todos los dígitos aunque tengamos el 0. Entonces, la forma polinómica sería 7 por 10 a la 0 más 1 por 1, perdón, si quedó desordenado, más 9 por 10 al cuadrado más 4 por 10 al cubo más 6 por 10 a la 4 más 0 por 10 a la 5 más 9 por 10 a la 6 más 2 por 10 a la 7 más 3 por 10 a la 8. Es el último dígito. Entonces, básicamente, esta sería la forma en la que se expresa, en la que se hace una descomposición de un número natural. Solo estamos hablando de números naturales. Esta sería la forma polinómica. Y lo que hicimos arriba sería la forma adictiva, que sería esta. Pueden omitir este paso si ya saben el valor posicional. Entonces, tenemos la unidad 7, el 1 está en la decena, entonces tenemos 10, el 9 está en las centenas, entonces tenemos 900 y así sucesivamente. Se pueden saltar este paso. Pero si no lo saben bien, es mejor que no se salten este paso. Entonces, esta sería la forma adictiva y esta parte sería la forma polinómica. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Les gustaría hacer un ejercicio ustedes o podemos continuar con el tema? Profe, qué pena con ustedes, pero voy a cerrar un poquito la puerta. Es que mira que mi gata está en calor y está pasando aquí por el cuarto. Espérenme un segundito, yo cierro la puerta. Bueno, profes, volví. ¿Les gustaría hacer un ejercicio más o hasta ahí está todo claro? Y podemos continuar con el tema. Profe. ¿Cómo, perdón? Seguimos con el otro. Sí, sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora nos vamos a ir para los números enteros. Recordemos que cuando estábamos viendo los números naturales, tomábamos el 0 y todos los números positivos, exceptuando los fraccionarios y los números negativos. Pero aquí en los números enteros, ahora no solo vamos a tomar los números naturales, sino también
la parte negativa de los números naturales. ¿Cómo es este el caso? Si tienes $20 y debes $30, entonces ¿de cuánto dispones? Pues debes $10, eso es lo que dispones. ¿Y cómo lo representaríamos? Como -10 porque se debe. Entonces, en este caso ya no vamos a tener la parte solo positiva de los números naturales, sino que también vamos a tener lo que deben o la parte negativa como tal. Entonces vamos a tener el 0, el 1, el 2, el 3 hasta el infinito, pero también vamos a tener los negativos de esos números, que va a ser -1, -2, -3, -4 hasta el infinito negativo. Bien, hasta ahí. Entonces, básicamente ese sería el conjunto de los números enteros. Pero, ¿cómo consideramos los números naturales? Los números naturales se consideran enteros positivos y llevan el signo positivo. Y los enteros negativos son los que llevan el signo negativo, perdón. Entonces, el 0 es un número entero, pero no va a ser ni positivo ni negativo. Continuamos. Entonces, continuamos con el número decimal. Un número decimal es cualquier número real que está formado por una parte entera y otra parte decimal, los cuales están separados por una coma. Vamos por acá. Antes de continuar, vamos a hacer un pequeño dibujito para que entendamos un poco más esta definición. Bueno, entonces nosotros aquí tenemos la recta numérica y supongamos que tenemos un decimal que está entre dos números enteros. Puede ser entre el 1 y el 2. Si nosotros, el número decimal puede estar por aquí en la mitad, que sería 2.5. Pero si nosotros queremos representar, cuando nosotros tenemos un decimal, está por acá, que tiene 3 decimales, por aquí debe ser el valor posicional, debe ser aquí. Entonces aquí vamos a tener la parte entera. En la parte izquierda vamos a tener la parte entera, que sería centena, decenas y unidades. Pero antes de las unidades vamos a tener la parte decimal. El primer dígito después de la coma lo vamos a llamar décima, luego centésimas y luego milésimas. Pero nosotros, ¿cómo hacemos para representar este número en la recta numérica? No lo vamos a hacer a mano, pero ahora vamos a ir a un programa para que ustedes lo puedan visualizar bien. Pero si nosotros queremos representar este primer dígito, que serían las décimas, entonces lo que hacemos es dividir esta unidad en 10 partes iguales. Entonces, si nosotros dividimos la unidad en 10 partes iguales, vamos a tener las décimas. Si nosotros dividimos esta unidad en 100 partes iguales, vamos a tener centésimas y si la dividimos en 1000 partes iguales, que es cuando debemos graficarlo, cuando tienen dos decimales, cuando tienen 2 decimales, nos venimos a las centésimas, y cuando tienen 3 unidades, nos venimos a las milésimas. Normalmente siempre piden la primera o el segundo decimal hasta la centésima. Pero bueno, si esto no ocurre, entonces sí toca como tal representarlo o hacer una aproximación. Si la dividimos entre 1000, vamos a tener milésimas, que sería el tercer dígito o la tercera décima. ¿Sí? Entonces siempre tomamos la unidad. Si vamos a graficarla
con el primer decimal, entonces la dividimos en 10. Si la vamos a graficar con 2 decimales, lo dividimos en 100. Y si lo vamos a graficar con 3 decimales, lo dividimos en 3000. Pero hay otro truquito que también podemos hacer, que lo vamos a ver un poco más adelante, de tomar solo la partecita que necesitamos y irla dividiendo entre 10. Yo tengo un programa muy bueno, yo creo que ustedes lo han utilizado, se llama GeoGebra o Desmos. A mí personalmente me gusta mucho Desmos, que es donde vamos a ver la parte de los decimales. Espérenme un segundo. Chicos, qué pena con ustedes, profe. Por aquí mis mascotas. Entonces les voy a presentar pantalla desde el computador y ya volvemos otra vez a la presentación para que ustedes puedan visualizar geométricamente bien la representación. Cuando estén viendo la pantalla me dice. Creo que ya la están viendo. Sí, señora. Entonces vamos a representar el 2,5. Bueno, nosotros lo podemos acercar un poco. Y aquí podemos visualizar que del 2 al 3 está dividido en 10 partes y ahí está representando las décimas. Ahora vamos a mirar cómo representan las centésimas. Si le debemos acercar un poco. Disculpa, Caterina, es que no se está viendo la pantalla. Ay, perdón, ya lo vuelvo a compartir. Se ve. Yo sí la veo. Sí se ve. Pero yo la vuelvo a compartir. Ah, está bien, ya miro a ver qué fue lo que pasó. Ya dejé de compartir y volví a compartir la pantalla. Sí, señora. Ya. Sí, se está viendo. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces aquí lo vamos a acercar un poco más. Como ya tenemos las centésimas, esa unidad ya no se va a dividir. Ya no se va a dividir en 10 partes iguales, sino en 100 partes iguales. Entonces aquí lo vamos a acercar muy bien y ahí ya se va dividiendo, ya se va viendo que se dividió en 100 partes iguales. Y aquí tenemos el 2.56. Ahí ustedes lo pueden verificar cuando quieran, pueden entrar a este enlace y contar los cuadritos y realizar varios ejercicios, o graficar varias coordenadas y ahí lo van a poder verificar. Bueno, entonces ahora realicemos el ensayo con las milésimas y ya continuamos otra vez con la presentación. Era como para que ustedes lo vieran gráficamente. Aquí ya no se va a dividir en 100 partes iguales, sino en 1000 partes iguales porque tenemos la tercera décima. Perdón, sí, la tercera décima. Y aquí el más se acerca y el otro se aleja. Pero acá, aquí ya están 100 partes iguales, digo en 1000 partes iguales la unidad. Está dividida y pueden contar los cuadritos o
o simplemente representarlo, digo, mirar y contar los cuadritos ahí por encima porque de pronto se pone muy tedioso, pero está dividido en 1000 cuadritos del 2 al 3. Y aquí tenemos 2,567 milésimas. Y está ubicado aquí. Y si tenemos otra décima, ¿en cuántas partes iguales debemos dividir esa unidad? En 10.000. En 10.000, muy bien. Y si tenemos 5. 100.000. Muy bien. ¿Y 6? 1.000.000. Muy bien. Bueno, entonces antes de continuar, ya que aquí tenemos, ya estoy presentando aquí en el computador, les voy a presentar un videíto de cómo leer, es muy cortico, dura 2 minuticos, cómo leer los números decimales. Y ya continuamos con la presentación, todavía nos falta muchísimo tema, pero lo podamos terminar el día de hoy. Si no, entonces continuamos en la siguiente sección. Cuando estén viendo la pantalla me dicen qué pena con ustedes. Está muy bloqueado. Sí, está muy bloqueado, entonces realicémoslo aquí en la presentación. Les voy antes a presentar aquí pantalla. Y lo que decían en el video se los voy a explicar por acá. Bueno, entonces básicamente lo que decía el video, era que si nosotros teníamos 2,5, teníamos este número decimal, ¿cómo lo vamos a leer? Como tenemos un solo decimal, vamos a tener 2,5 décimos, ¿sí? Si tenemos 3,24, tenemos décimas, centésimas. Entonces vamos a tener 3,24 centésimas. Y si tenemos 4 décimas, vamos a tener 4,521 milésimas. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí o hay alguna duda?
Entonces, aquí la unidad, si la dividimos en 10.000, vamos a tener 10 milésimas. Si la unidad la dividimos en 100.000, vamos a tener 100 milésimas. Y si la unidad la dividimos entre 1.000.000, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí o todo está claro? En este último pedacito no entendí qué fue lo que, es que como estabas con lo del video, como que me Sí, perdí un claro. poquito. No entendí qué fue lo que hiciste ahorita acá. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros tenemos una primera décima o un dígito después de la coma, le llamamos décima, ¿sí? Entonces, la décima es dividir la unidad en 10 partes iguales. Cuando tenemos la centésima, es el segundo dígito después de la coma. Le vamos a llamar centésima, que es cuando dividimos la unidad en 100 partes iguales. Cuando tenemos un tercer dígito, la unidad que estamos utilizando la vamos a dividir entre 1.000 partes iguales y le vamos a llamar milésimas. Si ya tenemos una cuarta décima, pongamos que sea un 1, ya no lo vamos a dividir en 1.000 partes iguales, sino en 10.000 partes iguales y le vamos a llamar 10 milésimas. Si ya no tenemos 4 décimas, sino 5 décimas, le vamos a llamar 100 milésimas. Perdón, 10 milésimas. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Perdón, 100 milésimas y ya la vamos a dividir en 100.000 partes iguales. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una lectura de un número decimal, vamos a mirar siempre cuántos decimales tiene. Como este solo tiene un decimal y el 5 representa las décimas, entonces ese lo vamos a llamar como 2,5 décimas. Si tienen dos decimales, tenemos décimas y centésimas, entonces lo vamos a leer como 3,24 centésimas. Si tiene tres décimas después de la coma, lo vamos a llamar o lo vamos a leer de esta manera, 4,521 milésimas y así sucesivamente. ¿Sí? Y una Sí, sexta señor. sería millonésima, ¿sí? Que Sí, ya lo vamos señora. que ya lo dividiríamos en 1.000.000 de partes iguales. Bien, hasta ahí, o alguien tiene alguna, está muy complicado el tema. No, sí, ya te entendí. Es que me ha quedado como un poquito perdida, pero ya te entendí. Siempre los ¿Segura? ¿Todo contamos claro? después de la coma, ¿sí? Siempre las empezamos a contar después de la coma. Sí, para leerlas, y también para graficarlas. Después de que usted ya tenga ubicado la parte entera, por ejemplo, si usted va a tomar en este caso 2,2, entonces usted siempre, este decimal va a estar entre el 2 y el 3, entre esos dos valores enteros. ¿Sí? Si va a tomar el 1,5, con la parte entera que es el 1, siempre va a estar entre el 1 y el 2. ¿Sí? Entonces, si la parte entera es 5, 5,4, entonces ese valor decimal siempre va a estar entre dos partes enteras, que sería el 5, dije 5,2 entre el 5 y el 6. Y así sucesivamente, si tiene el 7,4, entre qué dos números enteros va a estar ese valor decimal.
7 y 8. Entre 7 y 8, sí. Que esa sería la unidad. Y ya dependiendo de las décimas que tenga el decimal, entonces ustedes ya dividen la unidad. Pero normalmente no les va a salir unidades pues tan grandes como 10 milésimas o 100 milésimas, pero les puede salir milésimas. Pero lo importante es que ustedes el concepto lo tengan muy, muy claro. Igualmente pueden ir a practicar en Desmos, graficar varios decimales, mirar cómo en cuántos cuadritos se dividen, o en GeoGebra, donde se sientan más cómodos. ¿Bien hasta ahí, profes, o tienen alguna pregunta? Profes ingenieros, perdón. Entonces continuemos. Bueno, entonces aquí estábamos en la lectura de los números decimales. Teníamos el video. Teníamos entonces, aquí está la parte entera y la parte decimal, que lo tendríamos también en el valor posicionado. Entonces, ahora vamos a mirar la comparación de números decimales. Que es lo primero que vamos a hacer cuando vamos a comparar números decimales. Añadamos una página. Y vamos a mirar primero. Vamos a comparar este número, cuál de los dos es mayor. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando ustedes estén comparando números decimales es comparar primero la parte entera, que en este caso sería la parte que está a la izquierda de la coma, en este caso el 3. Entonces vamos a mirar 3 y 3. Como son iguales, la parte entera es igual. Entonces vamos a seguir con las décimas, que en este caso sería el 1. Pero como el 1 también es igual, siempre cuando es igual, siempre nos toca pasar al siguiente dígito. Entonces ahora vamos a comparar. 2 y el 4, ¿cuál de los dos es mayor? ¿El 2 o el 4? El 4, ¿cierto? Entonces vamos a poner el símbolo hacia el 2 es menor que el 4. Como el 4 es mayor, entonces vamos a tener que 3,145 es mayor que 3,125. ¿Alguna pregunta o hasta ahí vamos claro? Básicamente era lo que estaban haciendo acá. Primero comparaban la parte entera, pero yo se lo resumí un poco. Luego las décimas y luego las centésimas. Como el 2 es menor que el 4, entonces ya vamos a ver que el número que tiene la centésima mayor, entonces va a ser el número decimal mayor. Bien hasta ahí, profes, perdón. Entonces vamos a hacer un ejercicio, les voy a poner unos ejercicios. Solo dos ejercicios para que me digan cuál de los dos es mayor. Primero estos dos. Luego estos dos. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio. ¿Quién me ayuda con este? La parte entera. La parte entera los dos tienen el número 2. ¿Eso qué quiere decir? En la parte entera, que sería el 2 y el 2,
Tienen la misma parte entera. Muy Son igual. bien. Es así, igual entonces nos pasamos para las décimas. Pero aquí el compañero Julián, así Julián está diciendo que es mayor el decimal de abajo y tiene la razón. Luego comparamos las décimas y son iguales. Las centésimas, milésimas, 10 milésimas. Y en las 10 milésimas nos damos cuenta que el 2,3459 10 milésimas es mayor. ¿Cómo, perdón? Sandra iba a decir algo, ¿no? No. Entonces es mayor porque al comparar las 10 milésimas, todas las décimas son iguales, excepto que en la 10 milésima el 7 es menor que el 9. Entonces, por lo tanto, el decimal de aquí abajo es mayor. Ahora el segundo ejercicio, 9,5 y 9,6. ¿Cuál de los dos es mayor? El 9,6. El 9,6, muy bien. Tienen la misma parte entera, pero la parte decimal, el 6 es mayor que el 5. Muy bien, mayor. Y aquí el 7,2 y el 6,2. Muy bien, Yamile. El 7,2. El 7,2, por aquí nos damos cuenta inmediatamente al comparar la parte entera. Entonces aquí ya sabemos que el 7,2 es mayor que el 6,2. Bien, hasta ahí, chicos. Perdón, profesor, ¿hay alguna duda? Bien, hasta ahí todo claro. Sí, señora. Gracias. Bueno, no, con mucho gusto a ustedes por estar acá. Bueno, entonces ahora cuando les estábamos viendo en Desmos y les estaba explicando un poquito de cuando se divide en 10, en 100, en 1000, en 10.000 y así sucesivamente, les decía que más adelante íbamos a ver otra forma de graficar los números decimales. Pero aquí, ¿qué vamos a hacer? Este tiene milésimas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar la parte entera. ¿Cuál sería la parte entera de este número? El 5. Entonces, como es el 5, este número decimal va a estar entre ¿qué números enteros? Entre el 5 y el siguiente. Sí. ¿Qué sería entre el 5 y el 6? Excelente. Entonces, ya ubicamos la parte entera. Ahora nos vamos a pasar a las décimas. Entonces, vamos a tomar esta unidad y la vamos a dividir en 10 partes iguales, que es lo que están haciendo aquí. Del 5 al 6, por aquí se ve un poquito cortado, perdón, pero está dividido en 10 partes iguales. Entonces, aquí está el 5 y por aquí, en la parte, perdón, por aquí va a estar el 6, que es cuando ya se dividen 10 partes iguales, ¿cierto? Entonces vamos a tomar, como la décima es el 2, entonces va a estar entre la décima 2 y 3. Entonces va a estar acá, ¿cierto? Entonces vamos a tener 5,2, pero ¿qué pasa con esta parte de la décima? La vamos a dividir en 100 partes iguales. ¿Por qué? Perdón, en 10 partes iguales, porque ahora vamos a graficar la centésima. Porque si dividimos esta partecita en 10 partes iguales y cada una la dividimos en 10 partes iguales, entonces ahí la estamos dividiendo en 100 partes iguales la unidad. Pero simplemente vamos a tomar el pedacito, vamos a tomar este pedacito, que es entre 5,2 y 5,3,
y lo vamos a dividir en 10 partes iguales, como lo vemos acá, que sería entre 5.2 y 5.3, perdón, y 5.3. Entonces, esta partecita la vamos a dividir en 10 partes iguales. Para graficar la centésima, entonces, esta centésima va a estar entre, ¿qué tenemos? 5,24, entonces va a ser entre, vamos a tomar la partecita o la centésima, que sería 5,24 y 5,25, y esa la vamos a dividir en 10 partes iguales. Y si dividimos esa en 10 partes iguales, ahora vamos a ubicar la milésima, que sería 5,247 milésimas, que sería este puntito de acá. Entonces aquí lo dividimos entre 1000 partes iguales, pero por pedazos, ¿sí? No dividimos toda la unidad, sino que lo localizamos. Lo localizamos y lo vamos dividiendo en 10 partes iguales para que sea un poco más fácil para nosotros. Chicos, ¿bien hasta ahí o hay alguna duda? Perdón, profe, la costumbre. Profes, ¿alguna duda? Está muy complicada esta parte de graficar de esta manera o fácil. Igual lo pueden comprobar con Desmos o con GeoGebra. Está bien. Sí. ¿Hacemos otro ejercicio o continuamos? Otro ejercicio, por Sí, favor. profe, otro ejercicio, gracias. Gracias. Voy a añadir otra página. Entonces vamos a empezar desde lo más básico, ¿sí? Entonces vamos a ubicar el 5,2 y luego lo vamos aumentando a decimales. Entonces, como la parte entera es el 5, este decimal va a estar entre ¿qué valores enteros? 5 y 6. Entre 5 y 6, muy bien. Pero esta unidad, como aquí tenemos una décima, la vamos a dividir entre 10 partes iguales. Entonces vamos a... 10 partes iguales, entonces aquí vamos a tener 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, .5, .6, .7, .8, .9 y el 6. Entonces, necesitamos ubicar el 5.2. El 5.2 está en esta partecita. Esa es cuando tenemos décimas. Ahora nos vamos a ir para las centésimas. ¿Bien hasta ahí o alguien tiene alguna duda? ¿Bien con las décimas? Sí, profe, gracias. Sí, señora. Con gusto. Ahora nos vamos a ir con las centésimas. Iniciamos la misma parte entera. Entonces, como la parte entera es el 5, este decimal va a estar entre el 5 y el 6, ¿cierto? Entonces, ya ubicamos la parte entera, ahora nos vamos a ir para las décimas. ¿Qué tenemos que hacer? Dividir esta unidad en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. Entonces aquí vamos a tener punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Entonces, el número va a estar en esta parte.
en la que tenemos 5.2, ¿cierto? 5,2, pero como tenemos la parte decimal 2, entonces el siguiente va a estar ubicado entre el 2 y el 3, entonces entre 5,2 y 5.3. Entonces, esta partecita es la que vamos a tomar y la vamos a dividir en 10 partes iguales. ¿Por qué en 10 partes iguales? Porque ya nos vamos a pasar para las centésimas. Aquí solo estamos en las décimas, ¿sí? Ahora nos vamos a pasar para las centésimas, pero para no dividir toda esta unidad, toda esta parte, del 5 al 6 en 100 partes iguales, entonces solo vamos a tomar esta partecita, que es desde el 5.2 al 5.3, y esa es la que vamos a dividir en 10 partes iguales. Entonces vamos a tomar 5.2 y 5.3. Y este pedacito que es este de acá que está subrayado, que aquí lo ampliamos un poco, lo vamos a dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces vamos a ubicar el 5,25. Entonces aquí vamos a tener 5,21, 5,22, 5,23. 24, 25, 26, punto 27, punto 28 y punto 29. Entonces aquí vamos a tener 5,25 centésimas, que es el decimal que acabamos de ubicar acá. 5,23 centésimas. ¿Bien hasta ahí, profes, o todavía hay dudas? Ahí apenas vamos con las centésimas. Ahora nos vamos a pasar a las milésimas, que era lo que estábamos, que es este último paso de acá. ¿Sí? ¿Bien hasta ahí, profes? Sí, señora. Sí, señora. Sí, Entonces ahora señora. vamos Gracias. a ubicar, no, con mucho gusto, ahora vamos a ubicar otro decimal, pero que tenga 3 decimales. Un número decimal, pero con 3 decimales. Pero sí vamos a añadir otra página porque no nos cabe. Bueno, entonces vamos a tener, la parte entera es el 2, entonces va a ser entre el 2 y el 3. Y el decimal, perdón, es el 5. Entonces va a estar en la mitad. Este lo vamos a dividir en... A mí queda mal distribuido. No se puede borrar. Yo lo utilizaba antes, pero ya no tiene las mismas aplicaciones de borrador y me cambié de colores, pero bueno. Entonces, lo voy a volver a ubicar aquí abajito porque no me quedó bien distribuido y me perdonan lo torcida, pero es un poquito complicado escribir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora sí, entonces tenemos el 2,5, entonces aquí vamos a tener 2,1, 2,2, 2,3, 2,4 y 2,5 va a estar por acá. Como el valor de la siguiente décima es el 2, entonces va a estar ese valor va a ser entre el 2,5 y el 2,6, ¿cierto? Entonces este valor, que es esta partecita de acá, la vamos a dividir en 10 partes iguales para ubicar la centésima, que la centésima va a estar aquí en esta partecita. Entonces vamos a tomar 2,5 y 2,6 y la vamos a dividir en 10 partes iguales.
Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí me perdonan lo mal distribuida, perdón. Entonces la centésima es el 2, entonces aquí vamos a tener 1 y 2. Entonces aquí vamos a tener 2,52. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Ahora vamos a graficar la milésima. Entonces la milésima va a estar entre 2,52 y 2,53. Pero la milésima va a estar en este pedacito de acá. Entonces vamos a tomar este pedazo y lo vamos a dividir en 10 partes iguales. ¿Por qué lo estamos tomando por tramos? Porque así cuando lo graficamos manualmente es mucho más fácil tomarlo por pedazos y dividirlo que directamente dividir toda la unidad en 1000 partes iguales para poder graficar la milésima. Entonces vamos a tener aquí 2,52 y 2,53 y la vamos a dividir en 10 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cuál es el valor de la milésima? El 3. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3 y aquí vamos a tener 2,523 milésimas y estaría ubicado aquí en este punto. ¿Bien hasta ahí, profes, o hay alguna duda? Bien, todo bien. ¿Ya más claro? Sí, sí, señora. Profe, ¿puedes dejar un momentico la imagen, por favor? Claro que sí. ¿Tú me Yo lo podrías puedo explicar la última parte? Es que me perdí porque recibí una llamada importante, pero la última parte me perdí un poquito. Gracias. Tranquila, pero ¿desde qué parte? ¿Desde acá? ¿O desde Sí, ahí? desde ahí me perdí. Bueno, no, tranquila, entonces nosotros tomamos la parte entera que sería el 2. Como tenemos la parte entera del 2, entonces el valor del decimal va a estar entre el 2 y el 3. Como va a estar entre el 2 y el 3, entonces vamos a tomar esta parte de acá, ¿no? Porque qué pena aquí tacharlo, pero no hay borrador para que no se confundan. Entonces aquí tenemos entre el 2 y el 3 y esto lo vamos a dividir en 10 partes iguales. ¿Por qué lo vamos a dividir en 10 partes iguales? Porque vamos a ubicar la décima, ¿sí? Entonces sería 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos a tener el 2,5 acá, pero entonces vamos a graficar ahora la centésima, que es el 2, pero esta centésima va a estar entre el 2,5 y 2,6. Entonces vamos a tomar esta partecita de acá, este pedazo que estoy subrayando de negro, y lo vamos a dividir en 10 partes iguales. Al dividirlo en 10 partes iguales, vamos a tener 2,51, 2,52 y 2,53. Aquí ya tendríamos ubicado la centésima, pero en la parte negra que estoy subrayando está la milésima, que es a donde queremos llegar. Entonces vamos a tomar el 2,52 y el 2,53, la estamos como ampliando, y lo vamos a dividir en 10 partes iguales para poder ubicar la milésima. Entonces, al dividirlo en 10 partes iguales nos va a quedar 2,521 milésimas, 2,522 milésimas y la que nos interesa, que sería 2,523 milésimas, que estaría ubicada en esta parte. Ya, Ingrid, mejor. Sí, ya mucho mejor. Muchas gracias. No, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Ya todo claro? ¿Podemos continuar? Sí, señora, sigamos. Gracias. Gracias. Bueno, aquí ya tenemos algunos decimales en Desmos, que eso les queda como tarea. Graficar varios decimales en Desmos, y si lo pueden ir ampliando, pero no como tal en el cuaderno, sino ahí en Desmos, para que puedan comprobar esta información que les acabé de dar muchísimo mejor, ¿sí?
Profe, una pregunta. Lo que pasa es que yo venía en camino para la casa y cuando me conecté, pues ya habían dado las explicaciones. ¿Y en qué parte se quedó? No, la verdad es, empecé al principio, pero de donde venía ya no tenía batería y perdí la conexión. O averiguo y después, si me queda duda, le repito y su merced me explica. No, hagamos, si quiere, yo les voy a compartir este material y si gusta me puede escribir por WhatsApp y yo le mando algunos videos. Bueno, listo, Para gracias. que podamos continuar con el tema. Sí, se lo voy a escribir de una vez por acá, también les voy a escribir mi correo, por si necesitan algo, tienen alguna pregunta. Ay, profe, muchas gracias. No, con mucho gusto. Y el correo. Bueno, entonces nos vamos para las fracciones. Entonces, ¿qué recuerdan que es una fracción? ¿Quién de pronto me puede dar alguna definición? Ustedes que son profesores de primaria, de pronto, o cuando estaban en el colegio, de pronto, o qué se les ocurre. No importa si lo que dicen no. ¿Es una parte de una unidad? Sí, muy bien, una parte de una unidad. Es por ejemplo, dividir una unidad en varias partes. Muy bien, Patricia, sí, exactamente, dividir una unidad en varias partes, como cuando tenemos una pizza, que es el ejemplo como más común. Si nosotros tenemos una pizza y esta pizza, realizamos por acá el dibujo, para que ustedes puedan estar aquí conmigo. Si nosotros tomamos una pizza de champiñones, qué rico, ¿cierto? Toda la pizza sería la unidad, ¿cierto? Pero entonces nosotros la estamos dividiendo entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 unidades. Entonces, cuando nosotros lo vamos a representar en un número decimal, en el denominador siempre va a ir el número de partes en que dividimos la unidad, en este caso 8. Pero si supongamos que nosotros nos comemos 3. Dos pedazos de pizza, esos 2 pedazos van a ir aquí, entonces nos comimos 2/8 de la pizza. Por ejemplo, yo me comí 2/8 de la pizza. Y si nos comemos 3 pedazos de la pizza, 3/8. 3/8. Cuando nosotros tenemos una fracción, bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, aquí está la pizza o un círculo que lo dividimos en 8 partes iguales y estamos tomando 5 partes de esa unidad. Entonces, ahí vamos a tener 5/8. Ahora aquí tenemos esta barra y la dividimos en 5 partes iguales, pero solo estamos tomando una o coloreando una, entonces ahí vamos a tener un quinto. Ahora aquí, este círculo en 3 partes iguales, pero solo tomamos 2, entonces aquí vamos a tener 2/3, 2 que tomamos y 3 que es el número de partes en las que dividimos la unidad, en este caso la unidad sería el círculo. Entonces ahora aquí tenemos esta chocolatina, ¿cierto? Y esta chocolatina está dividida en 10 partes iguales, pero nos comemos 7 de esos cuadritos. Si nos tomamos 7 de esos cuadritos, entonces vamos a tener 7 décimos. Si tenemos una barra y nos comemos la mitad
de la barra vamos a tener un medio. Nos comimos un medio de la barra. Si nos comemos toda la barra y está dividida en 3 partes iguales, recuerden que cuando estamos realizando fraccionarios o particiones, siempre se divide en partes iguales, ¿sí? Siempre, nunca se va a dividir en partes desiguales. Entonces aquí tendríamos 3/3, que básicamente sería la unidad, nos comimos toda la unidad. Ahora aquí hay 2 ejercicios. ¿Cuál sería el valor del denominador? Recordemos que el número que está por encima de la línea divisora se llama numerador. Y el que está debajo lo denominamos denominador. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería el valor del denominador? 8. Miremos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. Compañera, 8. ¿Por qué? Porque dividimos la unidad en 8 partes iguales. Excelente. Ahora, ¿cuál sería el decimal de este ejercicio? Digo, la representación fraccionaria de este ejercicio. 3/4. 3/4. Muy bien, Julián, y todas las chicas que participaron. Excelente. Entonces, básicamente sería eso, pero cuando nosotros estamos en fracciones, de estas hay 3 tipos. Están las fracciones propias, las fracciones aparentes, las fracciones impropias, las fracciones decimales y nos faltan las fracciones mixtas. No sé por qué no están acá, Dios. Aquí está bajito, ya me iba a asustar. Bueno, entonces tenemos fracciones propias, son cuando el numerador, que en este caso 2/6, el 2 lo llamamos numerador y el 6 lo llamamos denominador. Entonces recordemos que el 6 siempre es el número de divisiones de la unidad y el numerador son las partes que tomamos. En este caso está dividido en 6 partes iguales y solo tomamos 2. Como el numerador es menor que el denominador, es decir, el 2 es menor que el 6, entonces a esta fracción le vamos a llamar fracción propia. ¿Y qué es una fracción propia? Que es menor que la unidad. ¿Sí? Cuando nosotros cuando tenemos una fracción aparente, ¿qué pasa con las fracciones aparentes? Como cuando estábamos ahora mirando la parte de la chocolatina, que nos comíamos todas las 4 partes. Como nos estamos comiendo las 4 partes y tenemos una chocolatina, esta está dividida en 4 cuadritos exactamente iguales y nosotros nos comemos todos los 4 cuadritos, nos estamos comiendo toda la unidad. A esto le llamamos fracciones aparentes. Por ejemplo, cuando tenemos 6/6, esa es la unidad, es decir, que el numerador y el denominador son iguales. A esto le llamamos fracciones aparentes. Ahora, fracciones impropias. ¿Qué pasa con las fracciones impropias? Que estas son mayores que las unidades. Ya no vamos a tomar partes de una sola unidad, sino que vamos a tomar partes de 2 unidades. Entonces aquí tenemos 2 círculos, ¿cierto? Y cada uno de los círculos o de las circunferencias están divididas en 6 partes iguales. Entonces aquí vamos a poner el 6 en el denominador. Siempre vamos a poner el número en las que está dividida la unidad. ¿Y qué pasa aquí? Que aquí están tomando, no solo están tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 que sería una unidad, sino que también están tomando otra parte de la otra unidad o del otro círculo. Entonces aquí vamos a tener 7/6. ¿Y qué pasa con las fracciones impropias? Que el numerador es mayor que el denominador. A esto le llamamos fracciones impropias. Pero
esta fracción impropia también se puede representar como una fracción mixta. Voy a añadir una página para que lo puedan visualizar. Entonces aquí tenemos. Dos, 4 y 6. Y qué pena la torcida. ¿Sabes qué pasa acá? Y acá se tomó toda la unidad, o sea, se comió toda la unidad, lo podríamos representar como un pastel, pero también se tomó otra parte de la otra unidad. ¿Qué pasa con esto? Que aquí tenemos la unidad entrante, la vamos a representar como una unidad. Y aquí se tomó una parte de las 6 partes iguales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que 7 sextos va a ser igual o también se puede representar como un número mixto, que sería la unidad, porque se comió una unidad y una parte y un sexto de la otra unidad. Esta sería la fracción impropia. Y esta, la fracción mixta. ¿Sí? Bien, hasta ahí es decir que toda fracción impropia se puede representar como una fracción mixta. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema o podemos continuar? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Por el momento, sí, señora. Ah, bueno, me imagino que... Ah, bueno, está bien. Entonces tenemos fracciones decimales. Las fracciones decimales son las que tienen denominador. Muchas gracias. Juli, y no recuerdo la otra compañera que me dijeron que todo claro hasta ahí. Entonces sería 100, 10, 100, 1000, 10.000 y todos los múltiplos de 10, ¿cierto? Entonces, si el denominador termina en cualquiera de estos números, múltiplos de 10, 10.000, 100, 10.000, 1.000.000. Bueno, el 1 con muchos ceros se llaman fracciones decimales. Es más fácil. Entonces aquí tenemos otro, tendríamos fracción propia, fracción aparente que sería toda la unidad, impropia que toma partes de 2 unidades y mixta, estas dos, la misma pero se representan de manera diferente, ¿sí? Pero 6 cuartos es lo mismo que tener 1, una unidad y 2 cuartos. Bueno, profesor, ahora vamos a pasar a las operaciones con fraccionario. Deme un segundito, yo traigo un poco de agua. Y ya vuelvo un minutito. Bueno, ya volví, qué pena con ustedes. Bueno, entonces vamos a empezar vamos a continuar
con las operaciones como tal de los fraccionarios. Entonces, cuando nosotros tenemos, cuando estamos multiplicando números naturales, también, perdón, números enteros positivos y números enteros negativos, utilizamos ciertas leyes de los signos, o ley de signos para la suma, para la resta, para la multiplicación y para la división. Cuando nosotros tenemos dos números y estos tienen el mismo signo, los dos son positivos o los dos son negativos, se suman, o sea, la operación como tal que se hace es una suma. Y el resultado preserva el signo, es decir, suma. Pero cuando los dos son negativos, ¿qué se hace con esto? Se suman, pero también se preserva el signo. Aquí estamos hablando de la suma. Sí, ahí les puse un asterisco para que vean dónde está escribiendo. No sé si se puede ver. ¿Se congeló la pantalla? No. Siento que no se ve lo que estoy escribiendo. ¿Cierto? ¿Se congeló? Sí, señora. Bueno, entonces aquí vamos a tener la suma. Si tienen el mismo signo, se preserva el si tienen el mismo signo, perdón, se suman y se preserva el signo. En este caso se suma. Queda con el signo positivo, perdón, y se suman. Cuando los dos son negativos, como tienen el mismo signo, también se suman. Pero ¿qué pasa con el signo del resultado? Sigue siendo el mismo, ¿sí? Cuando son iguales. Pero ¿qué pasa cuando son distintos? Cuando son distintos, lo que se hace es que se restan. Pero el resultado, ¿cuál es el resultado? El resultado queda con el signo del número mayor, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes están restando menos 2 más 5, ¿cuál sería el resultado de restar menos 2 más 5? Como los dos tienen signos contrarios, este es negativo y este es positivo, se restan, ¿cierto? Pero al restar nos daría 3. ¿Pero qué signo queda? O sea, ¿con qué signo queda el resultado? El menos. Con el signo del número mayor. En este caso el número mayor es el 5. Es el 5, perdón, y tiene signo positivo. Así que el resultado nos daría positivo. Pero ¿qué pasa si lo tenemos al contrario? Que el 2 es positivo y el 5 es negativo. Vamos a tener como resultado 3, pero el 5 sigue siendo el número mayor. Entre el 2 y el 5, el número mayor es el 5. ¿Y qué signo tiene el 5? Negativo. Entonces el resultado nos va a dar negativo. Bien, hasta ahí. Ese sería para la suma cuando tienen distintos signos. Pero cuando tienen igual signo. Menos 2 y menos 3. Como tienen signos iguales, se suman. Entonces vamos a sumar 2 más 3, que nos va a dar 5. Y se preserva el signo. Estos ejercicios los vamos a poner un poco más complejos, pero más adelante, ¿sí? Cuando estemos en otra lección. Pero aquí es como para que ustedes se familiaricen con los contenidos y puedan fortalecer esas clases para ya podernos enfrentar a la parte complicada. Pues complicada. Entonces, cuando tenemos los dos son positivos, como tienen signos iguales, se suma y se preserva el signo, que en este caso sería más 5. Como los dos son positivos, nos quedaría positivo. Como los dos aquí son negativos, nos queda negativo. ¿Alguna pregunta, profes, o hasta ahí vamos bien? Bien. Bien. Bueno, ahora nos vamos a ir. Sí, señora, gracias. No, con mucho gusto. Ahora nos vamos a ver para la suma de fraccionarios. Yo sé que están un poquito cansados, pues porque son 2 horas aquí de contenido, pero ya casi terminamos.
Entonces, suma de fracciones. Cuando nosotros tenemos, cuando estamos sumando fraccionarios y estos tienen el mismo denominador, ¿qué pasa? Se pone el mismo denominador y se suman los numeradores. Recordemos que el denominador es el que está debajo de la línea divisora, entonces sería 7, 7 y 7, ponemos el 7 y sumamos todos los numeradores, que en este caso sería 2 más 1 más 5, que nos daría 8 séptimos. Ahora, cuando tienen distinto denominador, entonces lo vamos a recordar primero solo con dos términos, ya luego tomamos los tres. Hay dos formas de hacerlo. Buenas noches, ¿me puede hacer un favor? ¿Me puede regalar una foto suya por este medio digital? ¿Una foto mía? Perdón, Yamile me habló a mí. No, mami, qué pena, disculpa, es que la coordinadora me envió ese mensaje, entonces qué pena, no pensé que estuviera aprendido, gracias. No, tranquila, no pasa nada. Pensé que me estaba pidiendo una fotillo. Soy famosa. Mentira, no. Continuamos. No, pero de antemano, muchísimas gracias por todos estos saberes que hoy has compartido con nosotros, a pesar de que no he estado todo el tiempo, pero en lo poco que has explicado, pues te has dado a entender. De verdad que gracias. No, con muchísimo gusto, para eso estamos. La idea es que ustedes entiendan, estoy tratando de hacerlo lo más fácil posible. Cuéntenme cómo se han sentido unos minuticos antes de terminar con este tema, cómo les ha parecido la clase. Voy muy rápido, voy muy despacio, apenas con el tema. ¿Qué les gustaría? ¿Cómo se han sentido? ¿Cómo, perdón? Pues la verdad estamos en los temas sencillos, no es muy complicado, pero ¿qué tal les parece el ritmo? Voy muy lento, ¿les gustaría que acelerara un poco más? Profe, yo creo que así estamos bien. Es mi apreciación personal, porque tú vas al paso a paso y así nosotros podemos ir haciendo pues la actividad contigo y aprendemos más fácil. Ah, bueno, muchísimas gracias. ¿Algo que...? Sí, buenas noches. No, profe, estoy de acuerdo. Así las clases van muy bien. Además de todo, porque ese es como el recorderis de lo que ya habíamos visto, muchos años anteriores. Entonces, muchas gracias. No, con mucho gusto, para eso estamos. Entonces, continuemos. ¿O alguien más quiere aportar algo? Recuerden que ese es como fortalecimiento de las bases para ya luego enfrentarnos a los problemas, ¿sí? A razonar y toda la cosa. ¿Alguien más o continuamos? Bueno, entonces, cuando tenemos el mismo denominador, en este caso tenemos 5 y 5, ponemos el mismo denominador y sumamos los numeradores, que sería 4 más 6. Entonces esto sería igual a 10 quintos. Y esto lo podemos simplificar. Si recuerdan, no, creo, miremos por acá. Bueno, entonces miremos si el 10 tiene mitad. ¿Cómo sabemos si el 10 tiene mitad? Entonces hacemos una división. El 10 lo dividimos entre 2. Si el 10 lo dividimos entre 2, nos damos cuenta que la mitad del 10 es 5. ¿Por qué nos damos cuenta que el 10 sí tiene mitad? Porque el residuo de la división nos dio 0. ¿Sí? Pero si nosotros vamos a tomar el 5 y lo dividimos entre 2, nos darían 2 por 2, 4, ¿cierto? Y nos sobraría 1. Como el residuo no nos dio 0, entonces por lo tanto el 5 no tiene mitad. Y cuando nosotros estamos simplificando, si nosotros al número que está arriba, es decir, el numerador,
le sacamos mitad, como se dice vulgarmente, al denominador también se le hace lo mismo. Como en este caso, ninguno de los dos tiene mitad, entonces no se puede hacer. Pero el 10 no tiene tercera, cuarta tampoco, también lo Sería podemos la ver. quinta de 10. Sería muy bien quinta de 10. ¿Cómo sabemos cuál es la quinta de 10? Pues dividimos el 10 entre el 5 y eso que nos daría como resultado. Residuo cero. Oh, cierto. 2 y residuo 0. Y el 5, como al numerador le sacamos quinta, al denominador también le vamos a sacar quinta. ¿Cuál sería la quinta de 5? 1. 1, muy bien. Y recordemos que todo número natural, es decir, el 2 se puede expresar como un número, todo número entero se puede representar como fraccionario. En este caso, 2 dividido 1 lo podemos dejar simplemente como 2. Entonces, siempre que ustedes tengan un número que esté dividido entre 1, que en este caso sería el denominador, lo pueden representar como 2, ¿sí? Porque todo número entero se puede representar como un número decimal, como es este caso, este es el caso. Entonces, 4 quintos más 6 quintos es igual a 2, ¿sí? Es como una noticia. Ahora miremos cuando tienen diferente denominador. Entonces hay un método que le llaman vulgarmente el método de la carita feliz. Entonces vamos a multiplicar siempre en este orden. No lo vayan a realizar en un orden distinto porque cuando ya no esté el número positivo, sino el negativo, van a tener problemas. Entonces siempre van a tomar el numerador de la primera fracción y lo van a multiplicar por el denominador de la segunda fracción. Es decir, 5 por 2 que nos va a dar 10. Y luego vamos a tomar el signo que está en el medio, que sería positivo. Luego vamos a tomar el 6 y lo vamos a multiplicar por el 4. O sea, el numerador de la segunda fracción por el denominador de la primera fracción. Lo vamos a multiplicar 6 por 4. Y luego vamos a multiplicar los denominadores, que serían 4 por 2, que nos daría en este caso 8. Entonces esto va a ser igual a 34 octavos. Y es más 24 cuando 34 octavos. Muchas gracias, Gladys. ¿Y cómo lo podemos simplificar? Sacando mitad. ¿Cuál sería la mitad de 34? 17. 17. Muy bien, 17. ¿Y la mitad de 8? 4. 4, muy bien. ¿Y será que el 17 lo podemos simplificar? El 4 que tiene, el 4 tiene mitad, pero el 17 no tiene mitad. El 4 tiene cuarta, pero el 17 no tiene cuarta. Entonces, ¿qué pasa ahí? No se puede simplificar más. No se puede simplificar más, así que el resultado serían Ese 17 sería el cuartos. resultado. Este sería el resultado. Este básicamente sería solo con dos términos de dos fraccionarios. Ya cuando tenemos 3 fraccionarios, ya lo podríamos hacer con el máximo común múltiplo, pero no lo alcanzamos a ver en esta clase porque falta un minuto, aún nos falta un poquito más de tema. Bueno, nos falta terminar este y 2 temas más de la lección 1, espero lo podamos terminar en los primeros 15 minutos de la siguiente clase para continuar con la lección 2. Entonces, bueno chicos, esto es todo. Cuando en la próxima clase terminemos con el tema de esta presentación, se los envío, se los hago llegar con Víctor o se los envío hasta esta clase, como
¿Cómo lo hacemos? En la próxima clase se los envío hasta donde llegamos, chicos, profes. ¿Hasta dónde llegamos? Sí, bueno. Entonces yo ahora se lo envío a Víctor y él ya se los hace llegar. Muchísimas gracias por la asistencia, por la puntualidad. Espero todo les haya gustado y les haya quedado supremamente claro. Un abrazo para todos y que tengan una excelente noche. Bueno, Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas